Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. En esta ocasión tenemos como tema una experiencia personal. Tenemos como invitada a Fernanda Granados, quien sufre además del trastorno de ansiedad, depresión, así que tocaremos un poquito de los dos temas. Te dejo, Fer, que te presentes. Hola, bueno, en realidad sí me gusta que me digan Fer, me siento súper rara cuando me dicen Fernanda porque siento que me están diciendo Fernanda, regañado, ya Así sabes. como telenovela. Totalmente. Gracias por invitarme a tu espacio. Es un tema súper importante del que hablar. Bueno, yo tengo 29 años, tengo desde los, a ver, 16 años, ansiedad. Y ha sido una lucha para mí. Yo hago muchísimas cosas, me desenvuelvo en el canto, me encanta ser muy artística, me gusta mucho mi trabajo, soy directora de arte de mi propia agencia que tengo con mi esposo, que es de marketing digital, entonces tengo bastantes cositas que hacer y definitivamente la ansiedad ha sido un pequeño obstáculo, pero se puede vivir con ella si la tratamos y también si vamos a terapia siempre. De hecho, la primera faceta que conocí de Fer fue en el escenario, así bien casual. Hoy voy a conocer esta otra faceta y bueno, iniciamos con la primera pregunta. Cada persona es distinta y la ansiedad puede presentarse de distintas maneras en nuestra vida. En tu caso, Fer, bueno, ya me lo mencionaba, ¿a qué edad te diagnosticaron con ansiedad o el trastorno de ansiedad? Antes me comentabas que diagnosticado, pero vos, ¿cuándo consideras que inició o Lo que ya fue pasa, diagnosticado? sí, perdón. Lo que pasa es que cuando yo me acuerdo que uno de mis primeros episodios fue porque a mí, cuando yo estaba chiquita, cuando tenía 14, 15 de hecho, perdón, bailaba breakdance, me mantenía súper activa, después del colegio me quedaba en after school, entonces hacía breakdance y todo. Y me pusieron de sobrenombre Mini Monster porque tomaba un montón de Monster. O sea, vos sabes, la bebida energética Monster, y no solo era la normal, sino que era la de café, bebida energética con café. Y me tomaba 2 al día. Entonces, un día de eso, yo me voy a acostar y me la tomé como muy tarde, la bebida energética. Entonces, me empezó a dar una taquicardia espantosa que tuve que levantar a mi mamá y decirle: mamá, creo que me voy a morir, se me va a salir el corazón. Entonces me preguntó que qué había tomado y yo le dije que había tomado Monster, que había tomado una sin café y una con café para después en el baile y todo eso. Entonces pasó, ¿verdad? Ella me dio unas cosas para que me relajara, unos test, me dolía el pecho horrible, pero claro, eso fue un efecto del Monster, ¿verdad? Adverso. Claro, pero ya la segunda vez que tuve ese mismo ataque se sentía exactamente igual, pero no había consumido ningún tipo de bebida energética. Entonces yo empecé a decir: ¿por qué me está pasando lo mismo? No consumí nada. Le dije a mi mamá: mira, no, te lo juro que no me tomé nada, simplemente me siento con mucha taquicardia y de repente se me desacelera y de repente se me vuelve a acelerar. Entonces, en ese entonces estábamos viviendo en Estados Unidos y allá teníamos clínica gratis, por ende fuimos a revisarnos con una especialista y me mandaron unas pastillas. Yo en ese momento no entendía absolutamente nada, o sea, yo no sabía que yo tenía ansiedad, solo sabía que me habían mandado unas pastillas. Eh, el peligro de esto fue que probablemente la dosis que a mí me dieron no era la dosis adecuada, porque era de esas clínicas gratis y probablemente pues no era el mismo trato ni nada. Entonces me dieron una dosis que me hacía ver cosas horribles, o sea, tenía sueños espantosos, con perros ensangrentados, me pasaban muchos episodios de imaginarme eso, entonces eh, tomé esas pastillas como por 3 meses y yo todavía no entendía por qué me estaba tomando esas pastillas. A mí me dieron las pastillas para bajar la ansiedad, pero ¿qué pasa? Yo también tengo un trastorno depresivo, entonces las pastillas que me daban no me las estaban dando como un diagnóstico completo, sino de que solamente para tratar una cosa. Ansiedad. Por ende fue contraproducente con la parte de la depresión. Yo no me di cuenta que yo tenía ansiedad hasta que yo tenía 20 años, 20 o 21, porque yo pasé todo ese tiempo pensando que yo tenía un problema, no sabía cuál era el problema, pero que yo tomé medicación y la medicación no me funcionó, entonces después de eso dejé la medicación y simplemente
de repente tenía ataques, de repente tal vez andaba en una disco y tenía un ataque ansioso y la gente pensaba que era porque andaba borracha y en realidad sí había tomado, pero no era necesariamente por andar borracha, exacto, sino de que era esto mismo, pues los episodios ansiosos. Entonces, ya cuando yo estaba acá, me presentaron a una psicóloga, bueno, pasé por un proceso bastante amplio de psicólogas, psicólogos. Con algunos no hacía conexión, es muy importante saber que no con cualquier psicólogo va a conectar rápidamente, pero ya cuando llegué a conectar con la que verdaderamente me gustó, me entendió y siento que me está dando herramientas, ella me dijo que lo que yo tenía era un trastorno de ansiedad. Entonces me lo diagnosticó y empezó a decirme, deja de tomar esas pastillas, o si ya no la estás tomando perfecto, no la vuelvas a tomar, yo te voy a hacer una terapia que es más mental. Entonces empezamos a practicar terapias que eran súper más de retroceder a qué es lo que trajo esa ansiedad y a partir de eso fue que empecé a trabajarlo. Entonces ahora tengo 9 años y ya, o sea, 9 años de estar en terapia, conviviendo. No he estado en terapia en mis últimos años, pero siento que ya ahora no me he acercado a la terapia porque como he tenido mis herramientas y esas cosas, he aprendido bastante a lidiar con ella. A convivir con la ansiedad. A convivir, correcto. Adelantamos a la segunda pregunta, que era asimilar los primeros síntomas que provocan la ansiedad puede asustarnos. ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas y qué te hizo tomar terapia? Pues ya me habías... Sí, en realidad fueron esos episodios, pero también te comento que cuando yo empecé con mi esposo ahora, empezamos cuando yo tenía 20. Y justamente en esos tiempos era que salíamos y todo, entonces siempre por alguna razón terminábamos peleando, pero nosotros pensábamos que era como el alcohol, cuando en realidad era que yo tenía grandes episodios y él no entendía. Y jamás lo voy a culpar porque no, las parejas, ni los padres, ni los hermanos, ni nadie tiene por qué lidiar con alguien, sino de que si querés aprender a lidiar con alguien que tiene ansiedad, entonces lo podés hacer. Entonces eso fue lo que él hizo, porque teníamos constantes pleitos de que yo tal vez en un lugar me ponía como loca y empezaba a sentir que todo conspiraba contra mí y que en ese momento yo me iba a morir. Entonces me pasaba bastante eso, me pasaba mucho que tal vez iba a presentar y no quería porque me daba una ansiedad espantosa, decir, ay, la voy a cagar, me va a pasar algo horrible, seguramente voy a hacer el oso enfrente de todo el mundo. Entonces, cuando yo empecé a notar esos patrones, que eran bien repetitivos, de hecho, corté con mi novio como por 1 mes y medio, fui mucho a terapia con la terapeuta equivocada, entonces después de eso fue que yo encontré a mi terapeuta correcta. Y ahí fue donde ella me explicó que los episodios que me pasaban cuando íbamos a las fiestas, que había mucha gente, o sabes que en las fiestas hay cantidades de gente y pues eso te causa un poquito de... te nubla, sí, te nubla bastante, te detona, es de viaje ansiedad social. Entonces sí, era algo que yo no sabía que tenía porque a mí me encantaba, yo iba a canalear tranquila y de repente ¡pum!, algo se me detonaba. Entonces ese era un síntoma bastante frecuente, un patrón que me habían hecho. Existe literatura muy buena sobre cómo afrontar la ansiedad en familia, que nos ayuda para que comprendamos mejor el tipo de ansiedad con el que se convive. Iniciabas diciéndonos que fue con tu mamá que mientras vivía en Estados Unidos, pero quería saber cómo tomaste vos y tu familia la noticia. Muy importante también estabas mencionando que la gente no tiene que lidiar, pero pues este espacio es justamente para que conozcamos mejor, para que nos eduquemos, porque a veces ni nosotros mismos sabemos cómo expresarnos, bueno, nosotros mismos, me refiero a las personas que sufrimos este trastorno, cómo transmitir a los demás qué es lo que nos está pasando, o mediante una crisis, pues es difícil para los demás entender. Entonces, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivió tu familia? Fíjate que es curioso que me pregunte eso porque creo que en ningún momento fue así como, hola familia, tengo ansiedad, van a tener que lidiar conmigo por el resto de su vida. En realidad creo que no, en ningún momento pasó eso y creo que eso es parte de la falta de cultura que tenemos los nicaragüenses, y te digo los nicaragüenses porque yo sé que en otras partes del mundo hay mucha más conciencia sobre esto y sobre decirle a los pacientes que le comuniquen a su familia. Como yo te decía, como a mí me dieron pastilla a los 16, más o menos 15, 16,
yo con mi mamá como que no hablé mucho de eso, solo sabía que me habían dado unas pastillas y yo creo que ni ella entendía muy bien. Bueno, también ella no manejaba como que al 100 el inglés y probablemente cuando fuimos a esta consulta no comprendió pues al 100 lo que estaba pasando y yo en el aire totalmente, pues, ¿qué te digo? Cuando sí ya empezaron ellos a saber que yo padecía de estas cosas, es cuando las empecé a hablar en redes sociales. Entonces sí, como te estaba diciendo, no es algo que necesariamente salió de mí decirle a mi familia, en realidad te sorprenderías que eso fue algo que ellos aprendieron a través de mis redes sociales y que yo empecé a poner cosas en redes sociales de cómo me sentía después de mis terapias, pues porque después de mis terapias sí lo entendí, sí entendí que tenía ansiedad, sí entendí que tenía depresión, entendí mis trastornos del pasado. Yo soy víctima de abuso sexual desde los 7 años hasta los 18 más o menos, entonces todos mis trastornos y todas mis cosas, ahorita yo las hablo bastante tranquila, bastante dentro de mis cabales. Algunas veces sí, la primera vez que hablé de ello en mis redes sociales lloré un montón porque estaba súper nerviosa, pero aquí fue donde empecé como a hablar de esto y ahí creo que mis padres entendieron un poquito más que esto era un trastorno a raíz de eso que yo había pasado, porque eso sí lo sabían, ellos sabían que yo había sido víctima de un abuso por mucho, mucho tiempo y obviamente pues ya te imaginarás pues la reacción de los dos. Pero también siento que eso les ayudó a que cuando yo lo hablaba en las redes entendieran como, ok, por eso es que, por ejemplo, fui a traer a la Fer de una fiesta atacada en llantos y yo pensé que era porque estaba borracha, pero era porque en realidad necesitaba de mi ayuda, de mi abrazo, de mi cuidado. O sea, una vez yo tuve que llamar a mi papá, varias veces. Yo a mi papá lo amo porque mira, la persona, el ser humano más moridor del mundo, estaba teniendo una crisis en una fiesta y me volví loca, empecé a pegar gritos y yo lo primero que hice fue llamar a mi papá porque yo sabía que él me iba a entender. Entonces él llegó, me monté a la camioneta y empecé a decirle, llorando, atacada, que nadie nunca me iba a querer porque yo tenía ese problema y todo. Perdón porque me pongo como súper emocional, pero son cosas que pasan y vos decís, ala, qué cool que pasé de eso pues a estar mucho mejor, porque hoy en día estoy 1000 veces mejor. Momento. Qué cool poder hablar de esas cosas que antes me hacían tanto, o sea, tanto daño, tenían tanta... repercutían mucho en mi día a día. Entonces, al entender ellos eso, pues, creo que fue la única manera que lo supieran. No tuve que, como así decir, tengo ansiedad, no. Solo lo entendieron con el tiempo. Hay en dos cosas que ahorita mencionaste que me sentí súper identificada. La primera que fue que por sorpresa les tomó a muchos seguramente de tus conocidos, cuando lo hablaste en redes sociales me pasó lo mismo. Y lo segundo es que tenés un papá moridor. O sea, yo igual siento que tengo el mejor papá del mundo. Y no todas tenemos esa bendición lastimosamente, sí. pero Las que los pero tenemos a alguien. Sí, siempre hay alguien que nos apoya. Y eso es muy importante. Así que aquí aprovecho y digo gracias, papá. Te invito a acompañarme a tomarte un tiempo.